Ok. Bueno, muy buenas tardes. Qué dicha que se pudieron conectar para continuar con esta parte de la alimentación equilibrada, ¿verdad? Que la empezamos el martes pasado. Y bueno, hoy vamos a ver un poquito de lo que debemos saber, ¿verdad? Para poder entonces eh, elegir de una manera como un poquito más correcta, ¿verdad? Nuestros alimentos. Así que bueno, vamos a dar como un recorrido por algunos puntos importantes que debemos contemplar para entonces lograr como tener este equilibrio, ¿verdad? El punto número uno siempre va a ser la evaluación, la autoevaluación. Y si ustedes sacan cita bueno, no solamente con el nutricionista, sino con cualquier profesional que los vaya a atender de alguna forma, pues entonces siempre va a haber una evaluación antes de empezar con cualquier cosa, ¿verdad? Porque necesitamos saber o conocer eh, cuál es el comportamiento, cuál es la costumbre o lo que la persona está de ya como no sé, como entregada, ¿verdad? A ciertas normas o reglas y entonces así aprender o valorar cuál es la forma en que podemos abordar, ¿verdad? Para ayudar a esa persona. Quiero que piensen entonces en este primer momento, porque en muchas ocasiones les he dicho que al ser una charla, pues entonces tenemos que pensar esto como de manera como muy general, no nos podemos ir de forma específica porque habría que hablar por separado con cada uno para poder dar algunas recomendaciones directas, ¿verdad? Así que entonces, de manera general, pues tenemos que verlo y así ir autoevaluándonos. Aquí sí sería completamente personal. Entonces, piensen en un día normal con respecto a su alimentación. Y con normal me refiero a lo que hacen la mayoría del tiempo, ¿verdad? Porque si ustedes dicen, de, voy a hacer el día de ayer y resulta que ayer salieron a comer, pero no salen a comer constantemente, sino que fue algo que sucedió y se dio y pudimos ir a compartir alguna comida en otro lado. Entonces no podrían evaluarse el día anterior, sino más bien piensen de forma eh, general en su vida cómo es un día normal en su alimentación. Les recuerdo, es algo sumamente personal. Si alguien quiere irlo escribiendo, pues entonces le puede ayudar en el transcurso de la sesión para también ir reconociendo algunos detalles. Entonces les voy a dar unos minutitos, un par de minutitos para que puedan entonces evaluar cómo es un día normal en su alimentación. Dentro de esta autoevaluación es importante tomar en cuenta unos aspectos que van siempre como a darnos una relevancia, ¿verdad? La primera mirada, por decirlo de alguna manera, que tenemos que dar es como a estos tres puntos. Pensar en nuestros tiempos. ¿Cuándo estoy comiendo? ¿Y por qué estoy comiendo? No es simple y sencillamente el acto de que lo tengo que hacer porque en mi casa me acostumbraron a que a las 12 hay que almorzar. ¿Qué tiempos estoy haciendo ahorita? Estoy escuchando a mi cuerpo y le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita en el momento que necesita. O me estoy tal vez dejando llevar por aquellos consejillos, ¿verdad? Que nos dan a veces y que terminamos creyendo necesarios o creyendo que son eficaces y más bien estamos como callando nuestro cuerpo o estamos
evitándolo, ¿verdad? Evitando las señales que nos están dando. Como por ejemplo, hay gente que dice que comer de noche es malo, ¿verdad? Y yo digo, ¿verdad? Que porque lo escuché y entonces yo lo creo, entonces voy a dejar de comer de noche y mi última comida es a las 4:30 de la tarde y de ahí espero hasta el siguiente día. Pero en las noches me entra un hambre y yo escuché que eso es malo, no voy a comer, aunque me sienta con muchísima hambre. No estoy escuchando mi cuerpo, no le estoy permitiendo a mi cuerpo eh, darme las señales necesarias para entonces poder actuar. Me estoy dejando llevar. Y siempre les he dicho, hay eh, personas capacitadas que nos pueden decir si esto de verdad es bueno o es malo, o si mi condición lo va a permitir, o si mis padecimientos, ¿verdad?, lo van a permitir. Entonces, con respecto a los tiempos, estoy yo escuchando a mi cuerpo, estoy dándole a mi cuerpo lo que necesita en el momento que lo necesita. Con respecto a mis hábitos, muy importante pensar cuánto estoy comiendo. Y acá no podemos irnos a que siempre es malo, ¿verdad? Lo que estoy comiendo está mal. Puede que estén alimentándose súper bien. Por eso esta autoevaluación no nos va a dirigir hacia un punto o hacia otro. Es como para ponernos todos en una línea, ¿verdad? Ni muy arriba ni muy abajo. Es en la misma línea, en un camino que nos va a permitir entonces implementar, mejorar o modificar algunos hábitos o algunas conductas que estoy llevando y que me puedan permitir entonces darle a mi cuerpo lo mejor. Entonces, con los hábitos, ¿cuánto estoy comiendo? ¿Dónde? Y dónde me refiero no solamente a la estructura o el espacio de la casa, de que si estoy comiendo en mi cuarto, si estoy comiendo en el comedor, si estoy comiendo en la sala sentada en un sillón, si estoy comiendo, no sé, en el patio. No es simple y sencillamente eh, cómo estoy eligiendo o bajo qué normas estoy eligiendo yo mis alimentos. Estoy eligiendo porque me siento estresada, estoy eligiendo mis alimentos en un momento de mucha felicidad, de mucha tristeza, eh, qué emoción me está manejando, ¿verdad? ¿Cómo estoy sintiéndome yo a la hora entonces de alimentarme y de elegir mis alimentos, ¿verdad? Todo eso lo pueden ir agregando en esta lista de autoevaluación que les mencioné desde el inicio para que entonces ustedes también vayan viendo. Y las preferencias, esto es algo sumamente importante, los gustos. ¿Qué me gusta a mí o qué prefiero yo? ¿Qué me va a motivar a mí a querer tener hábitos de alimentación un poquito más equilibrados, un poquito más flexibles también? ¿Qué me permite a mí? Estoy eligiendo de una forma, como les decía, incluso parte de que también influye con los hábitos, estoy eligiendo de una manera emocional o estoy eligiendo de una manera racional, estoy eligiendo porque así me está dictando mi cuerpo, ¿verdad? O son las señales de mi cuerpo de que mejor voy a comprar este fin de semana eh, muchos dulces o voy a comprar este, más fuentes de proteína o más vegetales, más harinas, etcétera. ¿Qué preferencias tengo? ¿Hacia dónde me inclino más? ¿Qué es lo que más me gusta? Esa es la primera mirada, siempre como de afuera hacia adentro. Lo que yo puedo tener en mi exterior que me puede influir ya en el momento del proceso de alimentarme y de elegir, ¿verdad? La segunda mirada que vamos a dar ya es más bien
de adentro para afuera. Y es la parte bioquímica, los chequeos que debemos hacernos regularmente. Un examen de sangre, periódicamente. Ojalá que por lo menos una vez al año podamos hacerlo. ¿Y por qué? Porque estos exámenes nos pueden nosotros indicar algunas cosas importantes que están sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Nos pueden decir si algunos órganos están bien, están trabajando mal, si hay alguna deficiencia, si hay algún problemilla ahí que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, importante que tomemos en cuenta esto. Con el examen de sangre podemos darnos cuenta como de unas 16 evaluaciones distintas. Ahí yo les puse algunos ejemplos, era la glucosa, ¿verdad? O el azúcar en sangre, el colesterol, todos, el bueno, malo, total, los triglicéridos, el ácido úrico, podemos ver también algunas, cómo está trabajando algunas hormonas de nuestro hígado, las de la tiroides, también de los riñones. Como les digo, son más o menos unas 16 evaluaciones distintas que podemos conocer con los exámenes de sangre, con los resultados de los exámenes de sangre. Y muy importante, les repito, porque nos indican a nosotros el estado interno de nuestro cuerpo. Esto también es sumamente importante porque, por ejemplo, si ustedes quieren llevar un control alimenticio, pues entonces pueden hacerse un examen de sangre y llevarlo a su consulta para que entonces eh, sea más completa o sea más realista, por decirlo así. Que si ustedes están padeciendo de alguna cosa, pues entonces se ajusta su alimentación para que eso pueda entonces ir disminuyendo o se pueda ir eh, eliminando incluso, ¿verdad? Así que recomendación también, no es solo ver lo que pasa de afuera para adentro, sino también de adentro para afuera. Sumamente importante, nos podemos prevenir muchísimas cosas con estos chequeos periódicos, ¿verdad? Vamos a entrar en materia fuerte, por decirlo así, y vamos a conocer los nutrientes. Vamos a ver un poquito de sus funciones y vamos a aprender también a elegirlos bajo una clasificación importante. Entonces, hay macronutrientes y micronutrientes. Los macros son los que necesitamos en mayor cantidad, ¿verdad? Y los micro los necesitamos en una cantidad un poco más baja. Todos son sumamente importantes. En nuestra alimentación no podría faltar ninguno, o en teoría no debería faltar ninguno. Ya como les digo, o sea, si hay alguna condición especial en donde haya que hacer algún ajuste, ¿verdad? Tal vez como de que hay alguna deficiencia o hay algún padecimiento, pues entonces hay que atacarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero siempre llevando todo al equilibrio. Los macronutrientes o los más grandes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Carbohidratos. Estos pobres, todo el mundo les tiene miedo, yo creo. Y todos los juzgamos de que nos van a engordar y son los más terribles. Pero los carbohidratos son la fuente principal de energía. Si nosotros no consumimos carbohidratos, pues entonces va a ser un poco más complejo para nuestro cuerpo porque no va a tener como la gasolina directa, ¿verdad? Que necesita. El cuerpo es claramente muy sabio, ¿verdad? O sea, él sabe que si hay alguna deficiencia, él trata y se obliga a conseguir lo que necesita. Pero es más fácil que nosotros le ayudemos, que no lo sometamos a procesos sumamente complejos, ¿verdad? Para poder entonces sobrevivir, porque esa es la cuestión, o sea, el cuerpo internamente tiene que buscar la manera de sobrevivir. Y si nosotros no lo apoyamos, todavía entonces ese esfuerzo de sobrevivir se vuelve como más eh, como más tedioso, por decirlo así.
¿ok? Entonces, no tengamos miedo a consumirlos. Son importantes, son necesarios. Tienen muchas más funciones, pero la principal es que son fuente de energía. ¿Dónde se encuentran? Bueno, o hay dos tipos, unos que son como más sencillitos y otros más complejos. Los azúcares son los más sencillos, los encontramos en la leche, en las frutas y en el azúcar está la común y corriente, ¿verdad? Y los almidones son como los más complejos, como los que tienen una composición química más grande. Y los encontramos en las pastas, en las galletas, en los panes, y es como lo que conocemos normalmente como las harinas. ¿Ok? El equilibrio está, o la clave está en poder incluirlos dentro de nuestra alimentación para que entonces podamos recibir de ellos el beneficio total y no más bien causar un efecto diferente dentro de nuestro cuerpo. Porque si el exceso de carbohidrato en nuestro cuerpo se va a convertir en grasa. Y ahí es donde empiezan a aparecer los gorditos, ¿verdad? Entonces, tienen que estar presentes en la cantidad que tienen que estar presentes. ¿Ok? Las proteínas, bueno, estas tienen una función sumamente importante y muchas funciones, pero dentro de ellas está la formación de los tejidos. También son sirven como un bus, por decirlo así, para algunas vitaminas y también nos van a defender de organismos invasores. Fuentes de proteínas, pues sobre todo y las de una alta calidad, por decirlo de alguna forma, es el de origen animal. La carne, el pollo, el cerdo, los huevos. En la leche también encontramos proteína. Eh, en los pescados, ¿verdad? Hay proteína también de origen vegetal. No es que sea mala, pero tiene algunas deficiencias. Las proteínas se conforman por aminoácidos, así es como se llaman. Y cada aminoácido son distintos aminoácidos y para que sea completa tienen que estar todos, ¿verdad? Los vegetales o las proteínas de origen vegetal tienen algunas deficiencias en una. Entonces, para poder alcanzar esa alta calidad de proteína, tenemos que combinarlos. Entonces, un ejemplo es que eh, las legumbres, ¿verdad? Tienen deficiencia de un aminoácido, pero los cereales tienen ese aminoácido que le falta a las legumbres. Igual los cereales tienen deficiencia de un aminoácido y las legumbres lo tienen. Entonces, al combinarlas, podemos obtener la proteína completa. Arroz y frijoles, por ejemplo, o los garbanzos y el arroz también. O sea, son combinaciones que podemos hacer para obtener proteínas de muy buena calidad, también de origen vegetal. Sin embargo, como les digo, es más fácil encontrarlas en los alimentos de origen animal. Para una persona que no come carne de ningún tipo, pues entonces hay que ajustar su dieta a eso, ¿verdad? A que pueda obtener la cantidad de proteína necesaria con este tipo de fuentes. Y ahora pues han creado también productos en donde se puede encontrar más proteína, ¿verdad? O, o se puede como combinar, como les decía, para entonces obtener más proteína y que no haya deficiencia o ningún problema en estas personas al ver como golpeada esa parte, ¿verdad? Pero bueno, si ese es el caso, como les digo, ya ahí sí tiene que intervenir una persona profesional que les pueda colaborar personalmente, ¿verdad? El tercer macronutriente son las grasas. Sí, también las grasas eh, tienen como esa mala fama, ¿verdad? De que no hay que consumirlas, de que hay que evitarlas y que ojalá, pues, de por vida, pero no es así. También son sumamente importantes. Son fuente de energía y van a brindarle al cuerpo saciedad. Esto también funciona con las proteínas. Si ustedes comen, o sea, si ustedes van, por ejemplo, a una carne asada
uno rápidamente se siente como lleno, ¿verdad? O sea, apenas con 2, 3 gallitos ya uno siente como más saciedad, y es justamente por eso, ¿verdad? Entonces, tienen como en su composición también la capacidad de darle al cuerpo esa llenura, ¿verdad? Las grasas ayudan también a absorber algunas vitaminas y también funcionan como el bus que les mencionaba anteriormente, con algunas vitaminas también y con otras hormonas. Y sobre todo en esta parte es muy importante. Si nos hace falta grasa o si bajamos muchísimo eh, nuestro porcentaje de grasa, nuestro cuerpo entonces empieza también a trabajar de una manera deficiente y aparecen un montón de padecimientos. Con nosotras las mujeres es una cuestión crítica también, porque nosotras tenemos una reserva de grasa mayor, entonces con mucha más razón tenemos que consumirla porque debe haber como un equilibrio, una armonía, sobre todo con nuestras hormonas. Así que de estos 3 macronutrientes, ¿cuál podemos dejar o cuál no debemos consumir? Jamás ninguno, ¿verdad? Todos tienen que ser consumidos y todos tienen un papel importante dentro de nuestro cuerpo. Así que la cuestión está en el equilibrio, ni más ni menos, el equilibrio. Las vitaminas y los minerales se necesitan en menor cantidad, pero son sumamente importantes porque son como pequeñas llavecitas que le hacen clic a algunas funciones del cuerpo, que si no están, pues entonces vienen las deficiencias y vienen los padecimientos. Necesitamos definitivamente las vitaminas y los minerales para poder desarrollarnos como deberíamos, ¿ok? Hay muchísimas fuentes, ¿verdad? O sea, los encontramos en prácticamente todo. Por eso tiene que haber un equilibrio en las 3 de arriba de los macronutrientes para que pueda haber un equilibrio en los micronutrientes. Y así captamos y le damos al cuerpo todas las herramientas necesarias para poder entonces funcionar. Y por último, y no menos importante, el agua. Nuestro peso, más de la mitad de nuestro peso es agua. Nosotros somos sumamente aguados. Y el agua cumple grandes funciones dentro de nuestro cuerpo. Las más importantes, el transporte, ¿verdad? Gracias al agua se da todo este transporte a través de nuestra sangre. También es importante por el control de nuestra temperatura. Nosotros no podemos estar ni por arriba de lo que en el termostato, por decirlo así, no podemos estar ni por arriba ni por abajo, porque si no el cuerpo empieza a tener ahí ciertos colapsos también. Es importante a la hora de la digestión, ¿verdad? Que nos permite entonces tener un buen tránsito dentro del sistema digestivo hasta el momento ya del desecho, ¿verdad? Entonces, tiene que estar presente. El cuerpo no toma la señal, por decirlo así, si nosotros tomamos agua saborizada, toma el agua, porque tiene esa capacidad, ¿verdad? El cuerpo toma el agua y utiliza lo que necesita. Pero sí es importante, porque hay personas que no les gusta, pero sí es importante que en algunos momentos agreguemos el agua, solamente agua, ¿verdad? Ya si hay una cuestión de gusto un poco compleja, pues buscar alguna manera no tan nociva, por decirlo así, de cambiar la composición del agua, sino de tratar como de ir implementando esto, aunque nos cueste, ¿verdad? Pero tratar de ir implementando el consumo de agua. ¿Alguna situación hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Yo tengo una preguntita. Ajá. En cuanto a consumir, ya le digo, bueno, lo que son carnes, ¿verdad? Es carbohidratos, no, proteína, ¿verdad? Proteínas, ajá. Ajá.
En mi caso, digamos, viera que mi esposo, si no hay un pedacito de carne, digamos, en un picadillo tiene que llevar, aunque sea molida, porque si no él no come. O sea, es de comer todos los días carne y igual arroz, frijoles. Imagínese, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Que es malo comer tantísimo. Hay que tratar de dividir, digamos, las fuentes de proteína, ¿verdad? Porque si es pura carne roja, pues hay que tratar de variar. Sí es importante todos los días, porque todos los días tenemos un requerimiento, tenemos que alcanzarlo, ¿verdad? Pero aquí sí es también un detallito que hay que poner, es que hay que tratar de variarlo, porque las proteínas de origen animal, todas tienen distintos porcentajes de grasa también. Entonces eso hay que también cuidarlo, ¿verdad? Como un o sea, porque es la fuente de proteína, o sea, si no, ¿dónde la vamos a obtener, verdad? Y si la tenemos de origen animal, pues es como más, eh, eh, es que buena no es la palabra, pero bueno, utilicemos buena, o sea, es como la más buena, ¿verdad? Entonces tiene que haber, pero sí tratar de variar el tipo de fuente, ¿verdad? Que unos días sea pollo, otros días sea carne, otros días pescado, otros días cerdo, ¿verdad? Pero es por este contexto de contenido de grasa, lo más que deberíamos de poner atención, ¿verdad? Está bien, Está bien, perfecto. ok. Sí, entonces la idea es de variar. Si no, viera que yo trato en la medida de lo posible, ¿verdad? Variar, que pollito, si se puede, pero viera que si es todos los días mi esposo, porque a veces uno como que, yo no sé, como que se cansa. Ujú, ujú. Entonces, ¿verdad? A mí me gustan mucho los picadillitos. A veces no es necesario ponerle un poquito de carne para que, ¿verdad? Sepa rico. Pero, debido a que mi esposo es así, viera, es adicto así a la carne. Pero sí, yo trato de variar. Ujú. Ok, ok. Muchas gracias. Muy importante, con mucho gusto. Ok, seguimos, porque lo que sigue sí es importante, bueno, todo ha sido importante, pero lo que sigue nos va a permitir a nosotros elegir mejor, ¿ok? Hay dos clasificaciones o dos formas de ver los alimentos, por su valor calórico o por su valor nutricional. El valor calórico es simple y sencillamente la cantidad de energía que me va a dar ese alimento. Entonces, pensemos en alguna cosa que viene con tabla nutricional. La tabla nutricional dice que tiene, qué sé yo, 250 kilocalorías. Eso es lo que me está proporcionando a mí. O ese es el valor calórico de ese producto. 250 calorías que entonces yo voy a consumir y eso ya dentro de mi cuerpo será el trabajo que vaya a hacer, ¿verdad? Y el valor nutricional es la composición química de los alimentos. Entonces, de esas 250 kilocalorías, de qué son esas 250 kilocalorías, de dónde provienen, si vienen de carbohidratos, si vienen de la grasa o si vienen de la proteína. ¿Ok? ¿Sí me entiende la diferencia? Valor calórico es la energía que me va a dar y el valor nutricional es lo que contiene internamente, por decirlo así, y químicamente ese alimento. ¿Ok? Para ejemplificarlo mejor, les voy a mostrar esta imagen. El Snickers. Quien tiene la capacidad de comerse un Snickers completo, ¿verdad? Sin empalagarse, pues entonces debe de saber que lo que consumió son 250 kilocalorías, 32 de las cuales son 32 gramos de carbohidrato, 4 gramos de proteína y 12 gramos de grasa. Una barrita, ¿verdad?
una sola barrita de esas del paquete normal, 53 gramos. Para poder entonces nosotros llegar a 250 kilocalorías, pero en forma de otro alimento, y puse como ejemplo las uvas, tendríamos que comer 375 gramos de uvas, que eso es en peso unos 7 Snickers, por ejemplo. Sí, más o menos 7 Snickers. En peso, ¿verdad? Y eso, que es casi medio kilo, nos va a dar 250 kilocalorías. Solo que van a ir divididas de forma distinta, no va a ir igual que el Snickers, claramente, porque su composición química es otra. Entonces va a haber en 375 gramos de uvas vamos a encontrar 65 gramos de carbohidrato, 2,5 gramos de proteína y 0,5 gramos de grasa. ¿Qué pasa con esto? ¿O a dónde podemos llegar con esto? ¿Cómo vamos a elegir nuestros alimentos? Si nosotros nos comemos una barra de Snickers, por ejemplo, va a llegar un punto en donde tal vez nos empalaguemos, pero tomamos agua y después, o al ratito muy corto, vamos a querer comer, porque ahí no hubo como una saciedad. Nada más me lo comí, me quité como el antojo, ¿verdad? Y algo tan pequeñito me proporcionó a mí un valor calórico sumamente alto. A veces decimos, es que tengo mucha ansiedad, quiero algo dulce. Las uvas son algo dulce, pero probablemente en ese momento de ansiedad vamos a preferir el Snickers y no las uvas. Si nosotros nos comemos un puñito de uvas, yo creo que ya con eso estaríamos, si lo que estamos sintiendo es una necesidad de dulce, pero nos tiramos siempre como a lo más, ¿verdad? De, a lo más en dulzor, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Que le estamos dando a nuestro cuerpo un exceso de un montón de cosas, porque nos parece tal vez muy inocente una barrita de Snickers. No, hombre, si esto no creo que vaya a ser tanto, yo me la voy a comer y ya. Pero está resultando en realidad muchísimo, ¿verdad? Muchísimo calóricamente. Las uvas, vean que es casi medio kilo, nos da ahí un valor calórico alto, pero nos da un valor nutricional más alto también, porque ahí estamos encontrando carbohidrato en mayor cantidad, utilizando esta fuente, ¿verdad? Si hubiéramos utilizado algún otro tipo de fuente, pues entonces también tendríamos que valorar eso, pero utilizando este tipo de fuente de carbohidrato, porque tal vez el Snickers es lo que presenta más, pues entonces hacemos la comparación y pensemos, ¿verdad? Como les decía, esta sesión es como de mucha autoevaluación para saber si lo que yo estoy eligiendo es lo que verdaderamente mi cuerpo está necesitando. El cuerpo verdaderamente necesitará una barra de Snickers o necesitará nada más que yo me coma unas cuantas uvas en algún momento para poder calmar entonces esa ansiedad. Algo importante que debemos hacer también es aprender a diferenciar si lo que yo tengo es un antojo o si yo lo que estoy experimentando es ansiedad. La ansiedad es una cuestión muy compleja en realidad, sumamente compleja, y tiramos muchas veces o le damos este nombre muchas veces a las emociones que estamos sintiendo. Entonces, tal vez yo estoy muy estresada y entonces ya mi manera como de canalizarlo es que estoy ansiosa y necesito comer. Y buscamos algún tipo de desahogo alimenticio, por decirlo así. Pero al final lo que tengo es estrés y tal vez
lo que quiero comer es porque se me antojó, pero yo le estoy dando la señal a mi cerebro de que no, estoy estresada sí, pero lo que tengo es ansiedad. Entonces, como les digo, tenemos que aprender a diferenciar qué siente mi cuerpo realmente y qué me está diciendo mi cuerpo realmente. Una crisis de ansiedad, ¿verdad? Como les digo, es algo sumamente crítico, es algo muy serio. Y pensar en una persona con ansiedad, o si ustedes conocen a una persona diagnosticada con este padecimiento, ¿verdad? De la ansiedad, pues podemos ver incluso otros comportamientos. Evaluémonos nosotros, insisto, evaluémonos nosotros para saber si lo que estamos viviendo o experimentando realmente sea eso, una ansiedad. Porque de verdad, eh, el antojo y la ansiedad no se puede comparar, ¿verdad? Y tal vez muchas veces es como una alcahuetería al cuerpo que le estamos dando. ¿Cómo aprendemos a elegir esto? Pues entonces me pregunto en el momento, quiero un dulce, ok, mi cuerpo me está diciendo que quiero un dulce y yo lo estoy escuchando. ¿Será que comiéndome, por ejemplo, un puñito de uvas, esas ganas de dulce se me van a quitar? Porque si mi respuesta, perdón, es no, entonces mi cuerpo no me está pidiendo algo dulce como tal, me está diciendo que estoy antojada de algo dulce. Si yo puedo contestar a esa pregunta, como les digo, si yo siento o quiero algo dulce y tengo unas uvas o tengo una manzana o tengo un banano, que son frutas dulces, que se sienten dulces, yo respondo que sí, que yo comiéndome el banano podría este, saciar o quitarme esa gana de algo dulce, pues entonces está bien. Y ahí sí lo que estamos manejando es como un negocio, ¿verdad? Por decirlo así, con mi propio cuerpo, con mi mente y con mi emoción, a eliminar esto que me está pidiendo, ¿verdad? O a disminuir la gana de esto que me está pidiendo. Pero si mi respuesta es no, tengo que valorar entonces mucho más adentro si lo que yo tengo entonces es un antojo por X cosa. Es que quiero algo dulce, quiero un helado, no, entonces, o sea, repito, la pregunta, si con alguna cosa, digamos, más saludable o menos procesada, yo puedo quitármelo, pues entonces sí, pero si no, ya es algo específico y es un antojo. Y es lo que les decía hace un ratito, como una alcahuetería al cuerpo. ¿Ok? Entonces aprendan o traten de implementar esta técnica, ¿verdad? De preguntarme a mí misma si yo puedo eh, quitarme esa gana o esa indicación que me está dando el cuerpo con una cosa o si más bien prefiero otra. ¿Entendido? ¿Sí o no? Una consulta, Estefanía. Uh -huh. Digamos que en esto, si por ejemplo uno en la noche se toma un vaso de chocolate, ¿es bueno o es malo? Porque ahora sí estoy pensando. Porque ya esta semana me dio por tomarme un vaso de chocolate antes de. Nunca debemos de pensar que una cosa es buena o es mala. Ningún alimento es bueno ni malo. Siempre el alimento nos va a dar algo. Va a ser de un valor calórico alto o bajo, o va a ser de un valor nutricional alto o bajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? O cómo podemos entonces saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Hay que tener como
hay que poner como en una balanza todo, ¿verdad? Yo durante el día estoy comiendo esto y estoy haciendo esto. O sea, a nivel físico, ¿verdad? ¿Será que yo lo que me estoy comiendo lo estoy utilizando? ¿O me estoy pasando? ¿O estoy que, más bien estoy así como que estoy quedando debiendo, ¿verdad? Los alimentos por sí solos no tienen una clasificación, ¿verdad? Con un tipo de beneficio. O sea, todos nos van a aportar cosas diferentes. Todos nos van a decir o nos van a enviar al cuerpo señales. Pero tenemos que nada más saber elegirlas. Chocolate y leche en la noche. Si su día no ha estado muy cargado de azúcar, si su día no ha estado eh, muy pasado, digamos, en sus carbohidratos, pues entonces, ¿qué de malo puede tener? O sea, todo es una cuestión de equilibrio. Y no podemos señalar de que ya esa leche y ese chocolate está malo en la noche, porque no. Mientras uno cumpla con lo que tiene que comer, pues entonces ahí no hay problema. Igual el ejemplo aquí con el Snickers y las uvas, no es que el Snickers sea malo, es de un alto valor calórico. Y es cuestión de saber elegir, ¿verdad? O saber decir, bueno, la verdad es que tengo hambre, ¿será que? Porque como el anuncio, ¿verdad? Como que tiene hambre, cómase un Snickers. Pero ese Snickers me va a dar a mí la saciedad que yo ando buscando. O me va a proporcionar a mí los nutrientes que yo debo de darle a mi cuerpo. Puedo comérmelo, un pedacito de vez en cuando, o una barra entera, si la aguantan, como les digo, es que para mí me parece muy empalagoso, pero si aguanta una barra entera de vez en cuando, pues entonces consúmala, ¿verdad? Pero sepa entonces que también puede elegir alguna otra fuente o algún otro alimento que también le va a dar a usted nutrientes, ¿verdad? Y no va como a sobrepasarse, ¿verdad? Hay formas como les decía, de negociar con el mismo cuerpo, pero al cuerpo no le podemos restringir ni tampoco le podemos exigir, es buscar el equilibrio. Tal vez esa leche con chocolate tibia y demás puede hacer que usted caiga en un sueño incluso como más profundo, como que le ayude, ¿verdad? A incluso poner a su cuerpo en una temperatura ahí acogedora, por decirlo así, y también como a ir calmando un poquito ya todo lo del día, ¿verdad? Tomándose la tacita de Es muy chocolate cierto. en la noche. Es muy cierto eso que ¿Perdón? estás diciendo, es muy cierto eso que estás diciendo, porque digamos, fue que accidentalmente me tomé un vasito un día en la noche, ¿verdad? No era que quería, ¿verdad? Accidentalmente. Y me enuquía de una forma que cualquiera hubiera dicho, esta se empastilló, ¿verdad? Y yo dije, qué éxito aquí es seguir tomando chocolate en la noche, ¿verdad? Entonces, de ahí, como suplemento, como algo que le hace falta a mi organismo, entonces yo dije, de ahí, yo sentía que no es nada malo, ¿verdad? Como decís vos. Entonces, nada más es de nivelar qué es lo que estoy comiendo durante el día para no Exacto. quitar la leche y el chocolate en la noche. Sí, porque hay que pensar, digamos, bueno, dependiendo del chocolate que elijamos, pero un chocolate normal sí trae una cantidad ahí de azúcar, ¿verdad? Digamos que considerable. Les repito, no es que sea malo, se puede consumir, pero sí hay que tener en cuenta porque si, digamos, durante el día, digamos que usted tome café con azúcar y sean 2, 3, 4 cucharaditas de azúcar por cada taza, pues entonces ahí hay que sí valorar si le quito el azúcar al café o si cambio más bien el chocolate por uno que tenga un menor contenido de azúcar, ¿verdad? Porque tampoco es llegar al exceso, es tratar de buscar el equilibrio. Siempre va a ser así, con la nutrición o con la alimentación, mejor dicho, siempre tiene que ser así. Es buscar un equilibrio y una forma de darle a mi cuerpo
lo que quiera, digamos, pero en una cantidad razonable. Y si ese chocolate siente que le está dando como esa parte de relajación para ir a dormir, pues entonces buenísimo que pudo experimentar eso y que entonces le está dando este aporte, ¿verdad? O este beneficio. No juzguemos a un alimento, repito, entre bueno y malo, porque todos nos van a aportar algo. La cuestión es lo que yo estoy eligiendo, ¿verdad? Si elijo, por ejemplo, eh, eh, algo sumamente calórico en algo muy pequeñito, o si más bien elijo algo en un tamaño un poco más amplio, ¿verdad? Y que nutricionalmente me pueda brindar más. ¿Ok? Continuamos entonces. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver la distribución del plato y esto voy a decirlo un montón de veces, yo creo, durante este ratito, porque es muy importante que tomen en cuenta lo siguiente. Esta distribución es una cuestión sumamente general, ¿verdad? Esto no es una cuestión específica. Para que sea específico, repito, cada quien tiene que tener su plan de alimentación. Entonces, esta distribución de plato, al ser general, eh, o sea, se puede utilizar, ¿verdad? Pero ya les digo, dependiendo de sus condiciones, dependiendo de su peso, de su talla, de su edad, de un montón de factores, puede que vaya ciertas variaciones. Sin embargo, de forma general lo vamos a ver porque esto podría traer también beneficios a la hora de elegir ustedes la, la forma o la cantidad o la distribución de su plato. ¿Ok? ¿Cómo se debe componer el plato? Y con plato tal vez pensemos como en el día también, o sea, como de que la distribución debe de ser así durante todo el día, ¿verdad? El plato se va a dividir como en tres partes, ¿verdad? Iguales, tres partes iguales y vean que en las partes de arriba tenemos la parte de las harinas y en la otra parte tenemos frutas y vegetales. En la parte de abajo, que es del mismo tamaño, por decirlo así, de las de arriba, pero dividido en tres, tenemos la parte de las proteínas de origen animal, tenemos los lácteos y tenemos una parte en donde hay grasas y azúcares. ¿Ok? Esta es la parte siempre más pequeñita, porque de azúcares, por lo menos la Organización Mundial de la Salud, recomienda que del porcentaje total solamente el 10%, menos del 10% de su requerimiento sea de fuente o la fuente sea el azúcar. Incluso eh, se ha pensado en que más bien tiene que ser el 5%. Igual la misma Organización Mundial de la Salud lo dice así, que más bien ojalá sea el 5%. Muy importante acá, no es que el azúcar sea malo, pero sí tiene que estar controlada la cantidad. ¿Ok? Las frutas y los vegetales, vean que se ve como muy grande, igual que las harinas, se ven como muy grandes. Y es que estas son las fuentes de carbohidrato. Entonces, el cuerpo, como por una regla general, insisto, de manera general o de manera global, el cuerpo necesita del 50 al 60%, o sea que de lo que usted coma durante el día, del 50 al 60% tiene que ser una fuente de carbohidrato. Tiene que venir de las harinas, tiene que venir de las frutas, de los vegetales, incluso parte de ahí también hay parte de lácteo, ¿verdad? Pero el lácteo comparte, por decirlo así, con todos, ¿verdad? Tiene también una cantidad de proteína considerable,
tiene cantidad de carbohidrato y en algunos casos también una cantidad de grasa. Normalmente todos los alimentos tienen de todo, algunos tienen más carbohidrato y menos grasa, o algunos tienen más proteína y menos carbohidrato, pero también como regla general, pues podemos encontrar de todos los alimentos un poquito. Sin embargo, clasificamos por mayoría, por decirlo así. Entonces tenemos los carbohidratos en la parte de arriba, en harinas, frutas y vegetales. Pensemos entonces en la división de un plato en los tiempos de comida más fuertes, el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Qué debe de tener? Tiene que haber una parte de harina, tiene que haber una parte ya sea de fruta o vegetal. Ahí hay que tratar también de combinar. Se dice que son 5 porciones entre las frutas y los vegetales, también como regla general, durante el día. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Podría usted tomar 3 frutas y 2 vegetales, o 3 vegetales, 2 frutas, o dependiendo de la disponibilidad que tengan también. Pero eso es como una regla general, dividirlo así, en 5 porciones entre fruta y vegetal. Entonces tiene que haber presencia también del vegetal o la fruta y alguna fuente de proteína un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces, si pensamos en el desayuno, podemos pensar en un gallo pinto, podemos pensar en huevo como fuente de proteína, y podemos pensar en una tacita de alguna fruta, o podemos pensar en un tomatito picado, o podemos pensar también incluso agregar o combinarlo, ¿verdad? Hacer una preparación distinta con el huevo. Entonces, huevos con tomate y espinaca y cebolla, por ejemplo. Entonces estamos agregando, hay que tratar de agregar en esta cantidad, por decirlo así, dentro del plato eso. En el almuerzo lo mismo, que la tercera parte del plato sea fuente de harina, ¿verdad? Ahí podemos incluso meter la parte de las legumbres, por eso, para la combinación también, para las combinaciones que podamos crear. Entonces las harinas, la tercera parte del plato, una ensalada, que también la tercera parte del plato, y la otra parte que sobra, también agregarlo y tener ahí en cuenta que dentro de las preparaciones siempre va a haber grasa o va a haber azúcar en algunas ocasiones. Entonces también la parte de la proteína, o sea, no es ni un pedazo sumamente pequeñito, ni tampoco es un pedazote enorme, ¿verdad? Pero sí tratar de que en esa tercera parte esté una cantidad de proteína que la cubra, por decirlo así. Igual, el tamaño del plato, qué sé yo, el estándar para poder hacer esta división general de alimentación. Por ejemplo, bueno, y la cena viene siendo casi que parecida al almuerzo normalmente. Pero ahora el siguiente ejemplo, una merienda, por ejemplo. Ya la merienda tal vez sea un poco más complejo meter, qué sé yo, un vegetal. Por eso es que normalmente se utilizan las frutas como meriendas, ¿verdad? Como entre comidas fuertes, las frutas. Pero tratar siempre de que haya alguna fuente de proteína. La proteína tiene facultades, por decirlo así, la facultad, igual que la grasa, pero es mejor que metamos un poco más de proteína en nuestra alimentación. A veces comemos carne solamente en el almuerzo, y entonces nuestra cantidad de proteína ingerida al día termina siendo sumamente baja. Personas que quieren reducir su porcentaje de grasa, una buena estrategia es implementar un poco más de proteína, porque la proteína da saciedad. Entonces no es lo mismo que usted se coma, como les decía, lo de la carne asada, no es lo mismo que ustedes vayan a una carne asada y coman
puras cositas de picar a que ya se sienten a comer los gallitos de carne, porque van a terminar más llenos, ¿verdad? Con una cantidad un poco más pequeña. En cambio, con las cositas de picar, uno le va a dar y le va a dar y le va a dar y ya va a llegar un punto en que ya incluso va a dejar de comer incluso por el palagazón, ¿verdad? No es tanto porque me sacié. Son como cositas que nos van a incitar a comer más. Entonces, la estrategia, la proteína. Las meriendas también nos van a ayudar, porque entonces en los tiempos más fuertes de comida no vamos a querer sobrepasarnos. Si ustedes desayunan y pasan hasta el almuerzo, probablemente lleguen al almuerzo con mucha hambre. Pero si entre el desayuno y el almuerzo meten algo, esa gana de comer o de sobrecomer puede que entonces disminuya, sobre todo si es una fuente de proteína. Entonces, para dar ejemplos, una merienda puede ser entonces un batido con leche. Y ahí implementamos una fruta, ¿verdad? Un sándwich de atún, por ejemplo, también nos puede crear más saciedad. O pensando también en la merienda de la tarde, porque a veces la merienda de la tarde es como un pedacito de pan y café, o té, o agua dulce. Y no metemos proteína. Entonces eso también, ya les digo, si hacemos 5 tiempos de comida, ojalá que en 4 haya proteína. Y es como una estrategia que nos va a permitir no sobrealimentarnos, porque entonces, ya les repito, la proteína da saciedad. Entonces, hay que implementarla. Aparte, como les digo, hay personas que fuentes de proteína de alta calidad, por decirlo así, en realidad se dice alto valor biológico. Con alto valor biológico, prácticamente solo en el almuerzo. Entonces sí hay que tratar de implementarlo y buscar las fuentes más adecuadas. Hay personas que incluso le tienen miedo a los huevos, por ejemplo, y no más de un huevo al día. Puede comer huevo, la cantidad de huevos que quiera en realidad. Hay muchos mitos detrás de él, pero el huevo es sumamente nutritivo, ¿verdad? Y aparte que es la proteína también más barata que podemos encontrar. Entonces, queremos implementar un poco más de cantidad de proteína. Una buena fuente, el huevo. Pues si no tenemos posibilidad de comprar tal vez carne, un pollo, un pescado o así, entonces implementamos con huevo. Los lácteos, ahora incluso, por ejemplo, la Dos Pinos ha creado también lácteos con el doble de proteína o el doble y más, algo así creo que es que dice. Son cantidades de proteína más altas, entonces eso también son buenas fuentes, ¿verdad? Porque incluso se señala de que tampoco tiene azúcar añadido ni nada más, o sea, nos puede venir a beneficiar. Entonces, tratar de que todos nuestros platos tengan proteína y que tengan, pues ojalá también vegetal, en las meriendas sobre todo, que es como la forma más fácil de incluir las frutas, y también tomar en cuenta las harinas. En la medida, si nosotros comemos a la medida, pues entonces vamos a poder lograr un equilibrio, aunque sea de forma básica, como les menciono, porque esta es una distribución o una regla básica de distribución del 50 al 60 de carbohidrato, de un 15 a un 20% de proteína y de un 20 a un 30% de grasa. Con la grasa de saber elegir también, al igual que con todos los alimentos, las de mejor calidad, ¿verdad? Y no caer en los excesos. Y si sabemos, por ejemplo, de que va a haber un día en donde yo sé que me voy a exceder porque tengo
alguna actividad, tengo algún compromiso o ya sé que alguien va a traer algo o algo así, pues entonces es nada más crear una nivelación y disfrutarlo. Eso es lo principal. Les decía en el curso de ayer, si estuvieron, creo que sí, yo creo que todas estuvieron. La alimentación, el ejercicio y todo lo que gira en torno a esto tiene que ser disfrutado, no tiene que ser ni un castigo, ni una restricción, ni tampoco una limitación. Tenemos que implementar de todo, ¿ok? Quitémonos los miedos a los carbohidratos, quitémonos los miedos a las grasas, quitémonos los miedos incluso a las frutas, porque a veces también he escuchado personas que le meten ideas a otra gente de que no coma fruta en la noche, o después de tal hora ya no puede comer fruta, o no puede comer pan, o no puede comer arroz, o sea, todo tiene que ver con el equilibrio y con el placer también de comer. Eso es lo más importante, creo yo. Antes de pensar en una distribución eh, como, como estricta, antes de pensar en una distribución estricta, hay que pensar primero si me va a hacer bien a mí, si me va a producir a mí un bienestar o un placer. La alimentación tiene que ser eso. Y si nosotras encontramos el equilibrio entre lo que debemos comer y el placer que me tiene que dar a mí el comer, pues entonces vamos a hacer las cosas bien. Y no vamos a pretender sobrepasarnos con absolutamente nada. Vamos a entrar en conciencia. O sea, vamos a entrar en verdadera armonía entre nosotros mismos, de afuera para adentro y de adentro para afuera, con la alimentación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Yo creo que ya estará la última diapositiva. Así. Stephanie, entonces ese mito que hay, que no me sé el dicho, comer como un rey, desayunar como un rey, almorzar como no sé quién y comer como un mendigo es mentira. Exactamente. O sea, nada Sí, más es balancear uno durante el día todas las comidas. exactamente. Ok. Todo está en el equilibrio. O sea, no podemos, como les digo, porque incluso el cuerpo también en la noche tiene que prepararse, porque va a estar en muchas horas, por lo menos en la normalidad, de 6 a 8 horas, durmiendo. Entonces, nosotros durante el día, en el mejor de los casos, comemos uno cada 3 horas, más o menos. En el mejor de los casos. Hay personas que tienen horarios diferentes y eso entonces va a hacer que sus tiempos de comida cambien. Pero, como les digo, en el mejor de los casos, unas cada 3 horas más o menos, cada 4, dependiendo, vamos a estar comiendo. Y si llegamos a la noche o llegamos a la tarde y decimos, no, ya en la noche yo no voy a comer porque eh, se cree que si uno come en la noche se va a engordar más, pero no. Si usted está comiendo lo que tiene que comer, así coma a las 11 de la noche, no se va a engordar. Además, hay que verlo de esta forma. ¿Qué pasa con las personas que trabajan de noche? Esas personas tienen totalmente invertido el horario. Duermen de día y trabajan de noche. Quiere decir que una persona, digamos que entra a trabajar a las 10 de la noche. Puede que entonces a las 12 tenga como, si lo vemos en horario diurno, ¿verdad? Como a las 12 va a tener como su desayuno. Y después como a las 3 de la tarde o a las 2 va a tener alguna merienda y después como a las 4 va a tener su almuerzo. Esas personas no van a engordar más solo porque están comiendo de noche. El cuerpo cumple como un ciclo, por decirlo así. Entonces hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita y pensar también en escucharlo y en ponerle mucha atención, ¿verdad? Si yo definitivamente, yo he tenido personas que me dicen, no, mira, es que yo de noche no lo logro, pero tal vez porque ya estoy acostumbrado.
Ok, está bien, pero entonces durante el resto del día, en los otros tiempos de comida, se le va a dar lo que el cuerpo necesita. La nutrición, o el nutricionista, mejor dicho, se adapta a la persona y le prescribe un plan de alimentación o una dieta según la condición de la persona. Porque volvemos al ejemplo de la persona que trabaja de noche. Si esta cuestión de que en la noche lo que yo como, si yo como me voy a engordar, pues entonces estas personas serían súper grandes, ¿verdad? Porque están comiendo de noche. Entonces hay que quitarnos un montón de mitos y de cosas que muchas veces uno escucha y uno dice, pero ¿será o no será? Siempre les he dicho que hay que ser muy críticos o analíticos, que tenemos que ir más allá. Y si escuchamos esto de que hay que desayunar como rey y almorzar no sé como quién y cenar como un mendigo, pues será cierto. ¿Será que debe ser así? Siempre debemos cuestionarnos todo. ¿Algo más? Y muchísimas gracias a todas. Nos vemos si Dios quiere entonces el martes. Y bueno, que tengan bonito fin de semana. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, Hasta muchas gracias. luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno.